Ok, y ahora vamos con historia. En este caso damos por terminada lo que es la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vamos a ver qué es lo que trajo consigo como consecuencias el triunfo de algunos países, porque de aquí se viene otra guerra, ¿sale? Para esto, como cambiamos de bloque, ahora es el bloque 3, vamos a ver lo que es el panorama del periodo que vamos a estudiar. Y lo vamos a dividir en estas dos sesiones. Para esta parte, solamente vamos a tratar de trabajar. Esto lo voy a quitar porque ya es lo del pasado. Para estas dos sesiones, solamente vamos a observar qué es lo que vamos a estudiar. No lo vamos a estudiar de lleno, ¿sale? Solamente es cómo es que ha cambiado todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y para recordar un poco de lo sucedido antes de empezar este nuevo bloque, vamos a escribir las respuestas para estas preguntas, ¿sale? De acuerdo a lo que tú ya investigaste en las secuencias anteriores. Entonces, son dos preguntas. La primera, ¿cuáles fueron los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Y la siguiente, ¿en qué condiciones quedaron los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial? Para eso, vamos a tratar de revisar en este caso nuestras libretas y ver en realidad quiénes fueron los países que perdieron, ¿va? Otra actividad que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a escuchar la explicación del esquema de la página 142 y 143 y después vamos a leer los textos que se presentan en la 143 y la 144 para ahora responder las siguientes preguntas. Son 4 preguntitas. ¿Qué países perdieron la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles países fueron las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial y cuál era su pensamiento de cada uno? ¿Sale? Siguiente, ¿por qué se llamó Guerra Fría al enfrentamiento de estos dos países? Y la última, ¿cuáles fueron las dos guerras en las que se enfrentaron indirectamente estos dos países? Así que vamos a nuestro esquemita para empezar a explicar cómo es que va esta parte de la actividad. Muy bien. Nuestra Segunda Guerra Mundial terminó en este caso en 1945. Los acontecimientos que hicieron que acabara esto y que se rindieran los países del eje fueron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki que se dieron el 6 y el 9 de agosto de 1945 y bueno, en este caso las detonó Estados Unidos a Japón y esto trajo consigo que se llegaran a formar la ONU, pues es la Organización de las Naciones Unidas en donde se trató de esclarecer, de dar paz a todo esto que se venía dando de guerras, de conquistas y ponerle un fin a esta parte que es el imperialismo, ¿sale? Aunque, quieras o no, se siguieron dando algunos enfrentamientos entre países. Entonces, vamos a observar que lo que vamos a estudiar viene ya del siglo XX, lo que es de 1945, durante todo lo que es la Guerra Fría, que duró de 1947 a 1991. Dentro de estas ocurrió una guerra que es la Guerra de Vietnam, en donde se enfrentaron estos dos países que quedaron como potencias después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Estos dos países se dividieron lo que fue Alemania. Alemania, acuérdense que fue el país que perdió junto con Japón, junto con Italia, y pues en este caso Alemania fue el que quedó dividido como tal en dos partes. Uno que lo controlaba la parte que era la capitalista y el otro que era la parte socialista. ¿Va? Bueno, de aquí también vamos a tratar de abarcar ya es lo que es nuestra época actual, ¿sale? Desde el accidente de Chernobyl, que es de una planta nuclear, hasta lo que vamos ahora con la salida del Reino Unido en 2017 de lo que es la Unión Europea, ¿sale? Entonces, son diferentes cuestiones que se dieron en lo que es este periodo, ¿va? La Guerra Fría, en este caso, lo que fue la lucha por los discursos para la lucha y liberación de los afroamericanos en Estados Unidos por Martin Luther King, ¿sale? También apareció Nelson Mandela, que luchó por la liberación de lo que fue su pueblo de Sudáfrica, ¿sale?
porque también estaba todavía bajo el yugo de los ingleses. Entonces, hay varias cuestiones que todavía vamos a tratar de trabajar en esta parte. Hubo una revolución tardía, pero esta revolución cubana que también impactó al mundo y estaba auspiciada por uno de esos países que también era de los más poderosos, la URSS. Acuérdense que también se llegó a disolver ya en este periodo y llegó a dar paso a lo que es Rusia como país. Entonces, este país es uno de los que se enfrentó y de las principales potencias que están en la actualidad, ¿va? ¿Cuál es el texto que tienen ustedes que leer? Este que se llama La Guerra Fría, ¿sale? Que es de la página 143. Y aquí esta parte también. Y los conflictos de la Guerra Fría, ¿sale? De la 144. Entonces, con estos textos, ustedes también tienen que dar respuestas a las preguntas que se están presentando aquí, ¿va? Vamos, dos actividades. La primera es de conocimientos previos, lo que ustedes recuerdan, y esta ya es directamente de lo que vamos a observar, ¿va? Y por último, vamos a observar el video que se llama Los mapas de la segunda mitad del siglo XX, y después vamos a responder estas preguntitas, ¿va? ¿Qué países se pudieron independizar de sus colonos? Es decir, como por ejemplo la India se independizó, va a aparecer aquí. La India, gracias a Mahatma Gandhi, se independizó de lo que era Inglaterra o Reino Unido, ¿sale? Acá van a aparecer más países, entonces necesito que coloquen ahí el nombre de todos los países que se llegaron a independizar. Siguiente, ¿cuáles fueron los dos bloques que se crearon durante la Guerra Fría? ¿Va? ¿En qué año se desintegró la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, así como tal es la URSS? ¿Cuándo se disolvió? ¿Qué países se dividieron después de la desintegración de la URSS? ¿Sale? Y por último, vamos a leer los textos de la página 146 y 147 y elaborar una paráfrasis de 5 renglones para cada uno de estos textos. Entonces, primero les enseño cuál es el video que tenemos que observar, que es este. Acá van a aparecer los países que se enfrentaron durante la Guerra Fría y uno de ellos es bien conocido y es nuestro vecino. Como Sudán en 1956, Atlántico Norte en 1949, a la que se suma reales, con lo cual se fortifica, establecieron alianzas. Ahí están los países que se formaron y que se enfrentaron, ¿sale? Entonces, aquí está luego por qué fue la Guerra Fría, ¿va? Y en la parte anterior de este video, ahí ya va diciendo cómo es que se fueron liberando y cuáles fueron los países que se liberaron. Ahora, vamos con la siguiente parte, que es la de conocer los textos para elaborar nuestra paráfrasis, la 146 y la 147. Muy bien. Vamos, y aquí está. El estado de bienestar y el fin de la Guerra Fría. Vamos a leerlo. De aquí leemos este texto y elaboramos 5 renglones de lo que le entendimos. Después leemos este texto que se llama La globalización y la apertura económica. Leemos todo el texto hasta aquí y damos nuestra paráfrasis de 5 renglones. Como tal, la parte de la globalización y la apertura económica es algo que se ha estado incursionando actualmente, pero que es lo que ya llega a modificar todo. Por ejemplo, si algo llega a afectar a algún país, nos llega a afectar también a nosotros, quiérase o no. Si Estados Unidos está, por ejemplo, con alguna crisis, nosotros también podemos llegar a entrar en crisis. Esa es la parte de la globalización, de la conectividad que hay ahora entre países, ¿va? Pero bueno, les dejo que ustedes puedan llegar a leer y extraer su paráfrasis de ahí. Hasta aquí serían 4 actividades. Las primeras, que son el cuestionario de conocimientos previos, de lo que recordamos de las secuencias anteriores. El siguiente, que es el cuestionario de las páginas 143 y 144. El siguiente, que es el cuestionario del video de los mapas de la segunda mitad del siglo XX. Y por último, las paráfrasis de los dos textos de la página 146 y 147. Muy bien, hasta aquí quedaría nuestro video. Nos vemos en el siguiente.